A veces la distancia no empieza con una despedida, empieza con una incomodidad pequeña, silenciosa, que un día crece tanto que ya no te deja llamar hogar al mismo lugar. Siento que casi siempre hablamos de decepciones amorosas, de exparejas o de rupturas, desamor, pero casi no hablamos de lo mucho que también te puede doler una amistad. Últimamente he pensado mucho en eso, en lo feo que se siente darte cuenta de que alguien que tú sí considerabas cercano ya no se siente igual, porque a veces no pasa algo tan grave o algo escandaloso. A veces simplemente empiezas a notar cosas, actitudes, acciones, comentarios, formas de actuar. Y poco a poco vas asimilando que ya no te sientes cómodo ahí. Y es justo de lo que quería expresarme. Últimamente pasaron muchas cosas que me dejaron pensando bastante y me hicieron querer hablar de esa sensación de cuando una amistad o un grupo de amigos deja de sentirse como un lugar seguro, como tu refugio, como tu pequeña casita con un jardín, porque creo que eso fue lo que más me pegó, no una acción en general, no una acción en específico, sino todo lo que esa acción me dejó ver, como si de repente entendí que a lo mejor ya estaban ahí desde antes, pero que yo no había querido verlo, no lo había visto tan claro, o que simplemente lo justificaba, que así es que no le puedes decir nada, es que es tu amigo, es que son tus amistades, es que han estado ahí en tus momentos más bajos. Pero llegó un momento en el que ya no las podía ignorar y fue como, carajo, ya no se siente igual, ya no se siente tranquilo, ya no se siente honesto. Y creo que eso es de las cosas más decepcionantes que te pueden pasar con una amistad. Porque no solo te duele lo que pasó, te duele darte cuenta de quiénes son algunas personas cuando deja de convenirles ciertas cosas o cuando empiezan a actuar desde el juicio, otras veces desde el control o esa necesidad extraña de querer decidir qué está bien y qué está mal para los demás, hablar por los demás. Y todavía está más culero cuando te das cuenta que las reglas no aplican para todos, que unas cosas sí se condenan mucho y es el peor pecado que pudiste haber cometido, pero otras veces cosas muchísimo peores se minimizan o se dejan pasar como si nada hubiera pasado. Y justamente fue ahí donde yo podríamos decir que desperté, porque ya no estás viviendo una relación sana, ya no es una amistad sana, ya se convierte en una doble moral o en conveniencias, en lealtades mal acomodadas. Y creo que una vez que uno ve eso, ya no te puedes hacer de la vista gorda, ya no puedes hacer como que no pasó, como que no lo viste, simplemente ya no puedes pasarlo por alto. Y eso es lo que duele
más que todo. Porque obviamente hubo historia, hubo años de amor, de cariño, de momentos, viajes, confesiones, momentos donde uno se entrega totalmente y muestra quién es realmente detrás de todas las máscaras que ponemos con las demás personas. Hubo momentos íntimos, muy importantes, nos mostramos vulnerables, sin ningún tipo de protección. Solamente nos mostramos como realmente somos en el fondo. Y claro que hubo una versión de esas personas que para ti sí significó algo. Personas que te marcaron, momentos que atesoras en el corazón, recuerdos, millones de recuerdos. Entonces no es algo tan fácil como decir, pues X, la vida sigue. No funciona así. Lo que duele no es solamente alejarte, también es aceptar que la imagen que tú tenías de esas personas ya no coincide con la realidad. Y eso te mueve muchas cosas por dentro. Porque una parte de ti sigue recordando quiénes eran esas personas, quiénes eran antes o quiénes tú pensabas que eran, mientras otra parte ya está viendo lo que son ahorita y cómo te hacen sentir ahorita. O no solamente cómo te hacen sentir a ti, cómo hacen sentir a gente que tú aprecias también. Y siento que eso es una gran contradicción, aunque también entendí algo. No siempre necesitas una pelea para alejarte de alguien. No necesariamente terminas odiando a esa persona, guardándole rencor o algún coraje para aceptar que ya no la quieres cerca. Eso es lo más difícil de entender, es algo que cuesta mucho, porque sentimos que para tomar distancia tiene que pasar algo gigantesco, algo que marque un antes, un después, algo que tiene que mantener esa ruptura demasiado clara. Pero no, a veces basta con que ya no te sientas en paz, con que ya no te sientas cómodo o con que la confianza ya no se sienta igual. Y tomar distancia siento yo que no te hace una mala persona, no te hace frío, distante, calculador, no te hace ser mamón o ser un culero. A veces solo significa que ya entendiste algo que antes no querías aceptar o no podías ver con claridad. Y pues sí, supongo que crecer también se parece a esto. A aceptar que no todas las personas están hechas para durar por siempre. A entender que hay gente que sí fue importante en una etapa. Sin embargo, ya no encaja en lo que estás viviendo hoy en día o en lo que tú quieres hacer después. Y no pasa nada. Bueno, sí pasa, porque sí duele, pero también te acomoda, también te da claridad, también de cierta manera te da paz, porque a veces la distancia, repito, no nace del odio, a veces nace de la decepción. Y creo que eso es lo que he estado pasando últimamente. No es un coraje, solamente es decepción. Aunque también hay cierta paz, porque hay gente que todavía puedes recordar con mucho cariño, pero simplemente ya no la quieres mantener cerca de ti. Y supongo que al final se trata de eso, de aceptar que no todo lo que una vez se sintió como un hogar está hecho para quedarse. Que hay personas que sí marcaron una etapa, sí nos importaron, sí dejaron algo en nosotros, pero ya no pertenecen a nuestro presente.
Y aunque duela, también hay cierta paz en dejar de insistir donde ya no te sientes en casa. Y eso es algo muy decepcionante, porque entiendes que todavía puedes recordar a alguien con mucho cariño, con muchísimo amor, pero simplemente ya no quieres y no puedes tenerlo cerca. Entonces, sí, creo que a veces la vida también te obliga a mirar distinto a personas que en su momento quisiste muchísimo, muchísimo. Y duele bastante. Duele porque no solo se rompe el vínculo, también se rompe la imagen, la idea que tú tenías de ellos. Pero supongo que también es aceptar la verdad tal como es, aunque llegue tarde, aunque nos incomode, aunque no era lo que tú querías ver. Y tal vez eso también es madurar, aprender a soltar sin dejar de reconocer lo que alguna vez significó.